¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a revisar lo que fue la victoria del Club Deportivo El Nacional visitando a Manta Fútbol Club en el estadio Hokkaido de Manta. 0-1 en la victoria de El Nacional, que le permite colocarse más puntero que nunca en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Así que vamos a revisar lo que fue este compromiso el día de hoy. Así que vamos a ello. El Club Deportivo El Nacional el día de hoy formó con David Cabezas en el arco, Jerry Parrales, Brian Nazareno, Daniel Patiño, Andrés Micolta, Jonier Chala, Madison Julio, Brian Tana, Reni Cabeza, Ronnie Carrillo y Jorge Ordóñez. Y por parte del equipo de Manta formó con Zambrano, Uchiña, Batalla, Sainz, Johnson, Portocarrero, Agüero, Vera, Corozo, Ledesma y Villalba. Manta Fútbol Club frente al Club Deportivo El Nacional, partido correspondiente a la fecha número 32 de la Serie B del fútbol ecuatoriano, partido que se disputaría en el estadio Hokkaido de Manta. El partido entre Manta y El Nacional comenzaría con unos primeros minutos en el que El Nacional quería controlar y trataba de buscar varias ocasiones de peligro, e iba de a poco tratando de conseguir estas ocasiones, hasta que en el minuto 7 llegó la primera para el Club Deportivo El Nacional, luego de un remate bastante potente de Parrales desde lejos del área que terminó controlando el arquero de Manta en dos tiempos. En el minuto 9 hubo un remate para Manta, que ese disparo terminó pasando cerca del arco de David Cabezas. La jugada siguiente no termina de llegar. El delantero Reni Cabeza no termina de impactar de manera correcta el centro que le habían colocado. En el minuto 15 de tiro libre, un remate de Nazareno que trataba de sorprender al arquero en su remate directo hacia el arco, pero que finalmente terminó yéndose fuera. En el minuto 18, una salvada de David Cabezas, una jugada muy buena por parte de Manta, un cabezazo que finalmente terminó enviando David Cabezas fuera, que ese balón tenía destino de red. Si no hubiera sido por David Cabezas, hubiera terminado cayendo la primera para el Manta. En el minuto 22 el árbitro termina dictaminando tiro penal, lo de una mano en el área del rojo. Esta mano tampoco es que haya sido muy clara la acción, pero que bueno, finalmente el penal estaba pitado y en el minuto 23 terminaría yendo a definir el jugador Villalba de Manta y la terminaba mandando afuera, le terminaba pegando demasiado potente y ese remate se iba por encima del arco de David Cabezas. En el minuto 29 terminó siendo sustituido un jugador por parte del Manta luego de una lesión. En el minuto 32 se la terminó perdiendo nuevamente el jugador número 6 del Manta, el jugador Sainz. Finalmente termina pegando de una manera terrible el balón y termina perdonando lo que había sido la más clara para el Manta. En el minuto 36 un centro de Parrales que la termina parando de pecho Ordóñez, y luego en el remate de Tana la termina mandando por encima. Otra aproximación más para el Club Deportivo El Nacional. Luego de eso otra ocasión para el Manta que no puede definir de manera correcta el jugador Villalba, el número 99, y termina controlando Cabezas nuevamente. La jugada siguiente de esta termina el rojo teniendo otra acción de peligro, pero que finalmente sin mayor inconveniente termina controlando el jugador Zambrano. Y finalmente en el minuto 44 otra más para el Manta, un cabezazo que se termina yendo por encima y se termina salvando nuevamente el Nacional por una incorrecta definición de los jugadores del Manta. Y de esta manera concluye los primeros 45 minutos entre el equipo de Manta y el Nacional. Para los segundos 45 minutos entre Manta y el Club Deportivo El Nacional comenzaría bastante agitado el segundo tiempo. En el minuto 48 terminaría llegando el gol de la victoria para el Nacional, el único gol del compromiso que lo pondría Jorge Ordóñez luego de un centro de Carrillo que Ordóñez de cabeza la mandaba adentro sin reacción del arquero, y de esta manera colocaba la ventaja para el equipo visitante, para el equipo de El Nacional. En el minuto 56 tendría otra ocasión el Club Deportivo El Nacional, una salvada del arquero Zambrano frente a un mano a mano que tendría Ordóñez luego de un gran pase de Mena que le dejaba a Ordóñez el balón y se iba solo prácticamente a enfrentar al arquero, y en ese mano a mano en el remate de Ordóñez terminaría salvando y deteniendo lo que habría sido la segunda para el Club Deportivo El Nacional. Luego de eso hubo varias ocasiones sin puntería del Manta que habían generado
pero que iban controlando entre la defensa y el arquero Cabezas. En el minuto 69, la más peligrosa para ellos, un despeje de Cabezas. Luego en ese despeje le termina cayendo el remate a otro jugador del Manta. En su remate termina siendo desviado nuevamente por otro jugador de Manta y termina yéndose fuera a nada del arco de David Cabezas. Se terminaba salvando nuevamente, y así varias ocasiones que tuvo el Manta en el segundo tiempo, que no terminaba de entrar ese balón por la puntería y por la suerte del Nacional. Y finalmente la última ocasión del compromiso en el minuto 95 de un tiro libre que terminaría yéndose fuera. Terminaría concluyendo de esta forma el partido entre Manta y el Club Deportivo El Nacional. Y esas fueron algunas de las acciones más importantes del compromiso del día de hoy entre Manta y el Club Deportivo El Nacional, que termina consiguiendo una victoria bastante importante, esta victoria de visitante, que el Nacional se mantiene primero, se mantiene puntero de la Serie B del fútbol ecuatoriano con 55 unidades, con 31 partidos jugados, todavía un partido diferido frente a Libertad. Independiente Juniors, que se encuentra segundo, tiene 49 unidades y América 40. Así que prácticamente Nacional lo que tendría que hacer es conseguir 2 victorias más y el ascenso a la Serie A estaría prácticamente en el bolsillo. Así que bueno, inclusive desde antes, si es que se dan ciertos resultados, el Nacional ya podría estar más tranquilo con respecto a ese tema del ascenso, pero que parece inevitable que llegue. Pero bueno, con respecto al partido del día de hoy, fue un partido bastante complicado en la ciudad de Manta, y el equipo de Manta le puso bastante complicado, ya que tuvo muchas ocasiones en la primera mitad, y si no hubiera sido por la mala puntería de los jugadores del Manta, hubieran caído 1 o 2 goles durante los primeros 45 minutos. Para suerte del Nacional, no terminó entrando ningún balón. Inclusive con el penal, el delantero Villalba la mandó por encima y se veía que el Nacional estaba con la suerte del campeón. Y pues finalmente en el segundo tiempo, ya con el cambio adecuado, entró Mena y terminó dando esa jugada para que te el pase para que Ordóñez lo único que haga es cabecear y de esta manera colocar el gol de la victoria. Luego de eso el Nacional tampoco es que haya tenido muchas ocasiones claras. Nuevamente tuvo Ordóñez otra buena ocasión en la que terminó salvando el arquero Zambrano, pero luego de eso prácticamente el Manta también se acercó bastante, se acercó, remató y tuvo ocasiones en las que podría haber marcado el empate, pero que para suerte del Nacional no tuvo definición, no tuvo una buena puntería, y pues terminaron siendo salvadas todas estas ocasiones. Así que bueno, Nacional termina consiguiendo esta victoria bastante importante y le ayuda mucho en sus intereses de volver a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Así que bueno, con respecto a los jugadores, lo hicieron bien. Cabezas de ahí salvando en una ocasión bastante importante, la que tuvo ese cabezazo el delantero del Manta. También la defensa no es que lo haya hecho nada mal. Parrales lo hizo bastante bien, Chalá también lo hizo de una manera correcta, Micolta tal vez el que por poco casi termina cometiendo otro penal, pero también hizo ahí lo que mejor pudo. Luego en el mediocampo también lo hicieron bastante bien, que para mi parecer el mejor del compromiso fue Ordóñez, que no le veía un buen partido así en mucho tiempo a Jorge Ordóñez y que se merecía él marcar el gol de la victoria. Luego también el segundo podría haber caído, pero bueno, el arquero ahí lo impidió. Pero bueno, también se notó claramente la mejoría, esas pocas acciones que tuvo el Nacional con la entrada de Mena. Y luego bueno, todos los demás jugadores hicieron un partido bastante correcto. Tal vez el que más flojos tuvo en los primeros 45 minutos fue tal vez Reni Cabeza, que tampoco aportó demasiado. Pero bueno, un partido que a la final termina siendo muy importante y se obtuvo los 3 puntos, así que hay que mantener este ritmo, unos 3-4 partidos más y ya estaremos mucho más tranquilos de cara al ascenso a la próxima temporada. Y luego ya la Copa Ecuador, ya se verá el viernes qué sucede, que puede ser muy importante ese resultado. Así que bueno, con respecto al partido de hoy no queda nada más que decir. El Nacional hizo lo correcto y se mantiene líder y más puntero que nunca. Así que bueno, eso sería todo con respecto al partido del día de hoy. Tampoco queda mucho más que decir. El Manta tuvo buenas ocasiones, pero finalmente el que no las hace las ve hacer, y el Nacional la hizo y termina consiguiendo la victoria y estos 3 puntos. Así que bueno, nos veremos en el próximo video, así que cuídense mucho, gente. Nos vemos y adiós.